Bienvenidos otra vez a Eugenio de Macenot, nuestra serie sobre atreverse a escuchar el llamado de Dios. En la última presentación vimos a San Eugenio regresando a su país natal y a su ciudad natal, a Aix-en-Provence, y las dificultades con las cuales él se presentó, reconociendo que era un joven con una brújula que no le enseñaba muy bien su camino, un hombre que andaba sin dirección, buscando dónde era que Dios quería que él fuera, con los diferentes fracasos y sufrimientos en su familia, en la sociedad, y viendo que nada le funcionaba como él quería que le funcionaba. Entonces en esta presentación seguimos ese caminar y vemos que ese momento de frustración, momentos de dificultad en la vida de San Eugenio lo llevan a un proceso gradual de conversión. No se puede decir que Eugenio tuvo un momento único de conversión. Cuando hablamos de conversión en este sentido es mucho más un cambio de perspectiva que sucede poco a poco dentro de su alma y su espíritu, que lo ayuda entonces a comprender el mundo de una manera diferente, sabiendo de que en su pasado él no lograba encontrar el camino que Dios le daba. De repente ahora la brújula le apunta y él está prestando atención. Él reconoce a dónde Cristo quiere que él vaya. Por eso le llamamos a esta presentación el camino hacia el Salvador crucificado, porque la cruz de Jesucristo se convertirá en un símbolo único para San Eugenio, con el cual él se identifica para poder hablar de este proceso gradual de conversión y que lo acompañará de hecho a través de toda su vida. Y creo que tenemos que identificarnos bien con lo que leemos en la Constitución número 4 de la regla de la vida oblata. A través de la mirada del Salvador crucificado, vemos el mundo rescatado por su sangre, con el deseo de que los hombres en quienes continúa su pasión conozcan también la fuerza de su resurrección. Y les ofrezco entonces esta constitución como el punto central para reflexionar sobre este camino de San Eugenio hacia la conversión y el camino de San Eugenio hacia conocerse amado por Cristo el Salvador. Durante esta presentación los invito a que no solamente reflexionen sobre esta parte de la Constitución y regla, sino también que piensen cómo Jesucristo crucificado les inspira a ustedes a mirar a través de sus ojos, a cambiar la perspectiva, de mirar el mundo con ojos nuevos, con los ojos de misericordia del Salvador, con los ojos del amor del Salvador, porque fue Él quien dio su vida para todos. Y de esa manera entonces nosotros nos convertimos y nos sentimos llamados. Estamos dispuestos a escuchar el llamado de Dios. Esto es lo que es atreverse a escuchar el llamado de Cristo. Como les dije, la conversión de San Eugenio no fue algo así como podemos hacer una conversión de 360 grados inmediatamente. En realidad era un momento en que su brújula poco a poco se iba volteando indicándole el camino hacia Cristo. Ya en los años en que él se encuentra frustrado, viendo que nada le va bien en su vida, él empieza entonces a dedicarse a diferentes ministerios de la iglesia, a entregarse un poco más. Se une a una confraternidad de los penitentes blancos, una asociación que se encargaba de trabajar con los hombres en las cárceles, y las mujeres también, pero encargados de las necesidades espirituales y materiales de los prisioneros. Así que cuando Eugenio ya siendo sacerdote regresa a las prisiones, no fue algo que él nunca había hecho. Él ya sentía su llamado desde muy joven a dedicarse a trabajar con aquellos que estaban en las cárceles. Y en parte tenía que ver con lo que él sentía del punto de vista de haber comprendido
lo del jansenismo. Recuerden que él se dedicó a esos debates en contra del jansenismo que decían que aquellos que estaban en las cárceles no podían recibir el perdón de Dios. Entonces él iba y se encargaba de sus necesidades espirituales. Pero también se dedicaba al cuidado de los enfermos y de visitarlos y orar con ellos. Entonces ya aquí vemos esa conversión poco a poco que va tocando su corazón. Y el estudio intelectual, como les dije, porque él prestaba particular atención a los debates contra el jansenismo. Y como les dije, el jansenismo tenía como parte de su doctrina de que el hombre era tan pecador que no le era posible recibir completamente la misericordia de Dios. Entonces causaba un problema en el confesionario porque muchos de los sacerdotes que adoptaban esa doctrina del jansenismo estaban convencidos de que no podían darle absolución a aquellos que venían a confesarse. No les era capaz de poder impartir la misericordia de Dios. Algo que no le gustó tanto a San Eugenio. Él había estudiado suficientemente para conocer que la misericordia de Dios era grande. Entonces él mismo se dedica a tener esos debates contra el jansenismo y a veces dentro de su propia familia. Sabemos que uno de los primos de su mamá era jansenista y Eugenio se dedicaba a tratar de convertir su forma de pensar. Una persona que le ayudó muchísimo a encontrar ese cambio de vida, esa conversión, fue un cirujano militar por nombre de Emmanuel Gaultier de Clobry. Cuando Eugenio viaja a París para asegurar su pasaporte e intentar de asegurarle un trabajo a su papá y a sus tíos, se encuentra con este hombre cirujano militar. Este hombre sería un amigo de San Eugenio hasta el 1855 cuando fallece. Y empieza una comunicación entre los dos que nos demuestra el cambio interior que ya está sucediendo dentro del joven Eugenio. Una de las cartas que Eugenio le escribe en 1805 le dice esto a Emmanuel: no es pues Eugenio, es Cristo, es Pedro, Pablo, Juan, etcétera, quien le envía ese alimento saludable que recibido con ese espíritu de fe de que usted es capaz, no quedará ciertamente sin efecto. Ven el cambio. Recuerden lo que vimos en la última presentación de un joven altanero, un joven que se enfocaba demasiado en su físico, en lo externo, y de repente ahora nos encontramos con un Eugenio un poco más pacífico, compasivo, hablando de la gracia de Dios y hablando de su fe. En otra carta que le escribe a Emmanuel en 1807, dice esto: después de eso quiero que me informe de todos los detalles de su combate, y quiero decir, de la vida que lleva en medio de los enemigos de su salvación, lo que está haciendo por Dios y sobre todo lo que Dios está haciendo por usted. Pues no quiero ocultarle que, a falta de otra cosa, releo a menudo con edificación, con alegría indescriptible, las cartas que me escribió a su llegada al ejército, en las que me contaba los milagros que la gracia del Todopoderoso había obrado en usted y las victorias que usted había obtenido sobre el mundo y sus voluptuosidades. La noble valentía con que había enarbolado el estandarte de la cruz, superando el respeto humano y desafiando los sarcasmos y las injurias que su fidelidad a ese Dios, hoy desconocido hasta entre los mismos cristianos, le han procurado. Las conversaciones que estos dos tenían estaban basadas fuertemente en lo que era el don de la fe y de la religión. Ese hombre ayudó a Eugenio a empezar ese proceso de conocimiento, de cambio de perspectiva, de mirar al mundo a través de los ojos del Cristo crucificado, el Cristo misericordioso. Aquí nos encontramos con un Eugenio muy diferente, que ya no le tiene tanto enfoque a las cosas del mundo.
a procurarse de tener una esposa o de tener un trabajo, nada de eso. Él ahora está convencido de que él tiene que descubrir lo que Dios está haciendo en su vida y quiere compartirlo. Es una forma de compartir con un amigo. Piensen en una persona que quizás, con quien quizás ustedes tienen esa oportunidad de compartir la fe, de compartir el por qué son parte de esta familia macedoniana, porque viven este carisma. Eso fue Emmanuel Gaultier de Clobry para San Eugenio de Macenot. Entonces ya este proceso de conversión comienza, pero llega a su tope, bueno, a la cima de la montaña, podemos decir, en la experiencia del crucifijo en un Viernes Santo. Entonces, no podemos decir que el Viernes Santo fue aquel momento donde en realidad sintió que todo cambió. Ya el cambio venía. O sea, que no era una conversión de un día o de una fecha solamente, sino que ya progresivamente Eugenio se había abierto, su brújula lo estaba llevando. Y al abrirse por completo a la gracia de Dios, tiene ese momento extático de lo que es la visión de la cruz y el entendimiento de lo que hizo Jesucristo por él en la cruz. Ahí entonces donde él tiene que tomar una decisión. Vamos a ver lo que él nos dice varios años después, algunos 6-7 años después de su experiencia, después de que tuvo tiempo para reflexionar sobre ella. Nos habla precisamente de lo importante que fue la cruz de Cristo para él en ese proceso de conversión. Y comienza en su reflexión varios años después diciendo: he buscado la felicidad fuera de Dios y por demasiado tiempo para mi desgracia. ¿Cuántas veces en mi vida pasada mi corazón desgarrado, atormentado, se lanzaba hacia su Dios de quien se había apartado? Eugenio reconoce, y ya lo hemos visto en estas últimas presentaciones que hemos hecho, que en cada momento de su vida él sí se encontraba con Dios. Él podía reflexionar y reconocer de que Dios lo iba acompañando, de que Dios había puesto personas en su caminar que le querían ayudar para que él se encontrara con Jesucristo, pero él nada más tapaba sus oídos, tapaba sus ojos, se distraía con otras cosas, buscaba la felicidad en otras cosas, no reconociendo que aquí, delante de la cruz, estaba su última felicidad. Y continúa en su reflexión. ¿Puedo olvidar aquellas lágrimas amargas que la vista de la cruz hizo brotar de mis ojos un Viernes Santo? Ay, salían del corazón y nada pudo detener su curso. Eran demasiado abundantes para que pudiera ocultarlas a quienes, como yo, asistían a aquella ceremonia emocionante. Yo estaba en estado de pecado mortal, y eso era precisamente lo que ocasionaba mi dolor. Eugenio nunca en realidad nos describe lo que significa para él el pecado mortal. Pero leyendo en sus escritos, su diario, sus comentarios espirituales, sabemos de que él veía como pecado mortal el separarse de aquella vocación, aquello que Sinelli le había enseñado en el camino en que Sinelli lo había puesto para encontrarse con Jesucristo. Y él, por las diferentes preocupaciones de la vida, decidió que eso no era su caminar. Y aquí entonces se encuentra con lágrimas. Cuando nosotros sentimos el peso del pecado, lo único que podemos hacer es llorar y decir que y reconocer de que hemos sido perdonados. Ahí delante del crucifijo, Eugenio siente que Jesús lo ama. A pesar de todo lo que haya sucedido, Jesús todavía lo ama. Y esa experiencia entonces quiere ayudarlo a él, motivarlo a él para que él también pueda cambiar su perspectiva sobre otros y mirar el mundo a través de los ojos del crucificado. Continúa y dice: pude entonces, como en alguna otra ocasión todavía, percibir la diferencia. Jamás mi alma quedó más satisfecha, jamás sintió más felicidad. Y es que en medio de aquel torrente de lágrimas, a pesar de mi dolor, o más bien a través de mi dolor, mi alma se lanzaba hacia su fin último, hacia Dios, su único bien cuya pérdida sentía vivamente. De nuevo, él sabe que aquella brújula de su vida se había
se había, eh, había perdido su magnetización. Él ya no sentía que su vida estaba dirigida hacia el Cristo crucificado. Sentía que estaba perdido, que iba sin rumbo y podía percibir la diferencia. Y aquí siente una satisfacción de conocerse amado por Jesucristo, aquel que dio su sangre por él. En medio de aquel torrente de lágrimas, él conoce su dolor y a través de ese dolor conoce también lo que es ser curado por Jesucristo, espiritualmente. ¿Para qué decir más? ¿Podré expresar algún día lo que entonces experimenté? El solo recuerdo me llena el corazón de dulce satisfacción. He buscado, pues, la felicidad fuera de Dios, y no he encontrado fuera de Él más que aflicción y pesadumbre. Repite otra vez aquello que él siente, lo que sintió al principio. Si se fijan y algún día quizás tengan la oportunidad o quizás lo han hecho ya de leer las confesiones de San Agustín, se parece mucho a lo que San Agustín también experimentó. Esa separación de Dios, una separación que fue a causa del pecado. Y San Eugenio reconoce que a través de su vida buscaba esa felicidad en su tiempo de estar perdido en el mundo, de tener una vida sin rumbo. Él sabía que había algo que no lo satisfacía y aquí su corazón lo encuentra delante de Jesucristo crucificado. Esto será motivo entonces para un cambio radical de cómo él va a hacer las cosas, de cómo va a responder y cómo va entonces a ejercer un ministerio en particular. Aquello que él ya estaba haciendo, aquello que lo llevaba poco a poco convirtiendo, aquí en la cruz se hace definitivo. Feliz, mil veces feliz de que ese Padre bondadoso, a pesar de mi indignidad, haya desplegado en mí la inmensa riqueza de sus misericordias. Al menos que yo repare el tiempo perdido, redoblando mi amor para con él. Que todas mis acciones, pensamientos, etc., vayan dirigidas a este fin. Qué ocupación más gloriosa que obrar en todo y por todo, únicamente por Dios, amarle sobre todas las cosas y amarle tanto más cuanto más he tardado en amarle. Esa última frase también muy parecida a lo que experimentó San Agustín en su propia confesión. Tarde te he amado, oh belleza eterna, tarde te he amado. Pero esa felicidad que siente San Eugenio, que en este momento ahora él reconoce que aunque fue indigno por haber ignorado por tanto tiempo la dirección de su brújula interior, ahora la misericordia de Dios ha hecho que esa brújula la apunte directamente a donde tiene que ir. Pero también ahora viene un momento de decisión. ¿Qué voy a hacer con lo que estoy sintiendo, con el encontrarme amado por Dios? Pues yo tengo que devolverle ese amor. Y es muy interesante de que Eugenio reconoce que había perdido tiempo en ese rumbo, en esa vida sin rumbo que iba caminando casi perdido. Él perdió el tiempo, mientras que tuvo siempre la oportunidad de encontrarse con Jesús. Y en ese momento él lo que quiere hacer es redoblar su amor con él, redoblar sus acciones, que todo lo que él haga entonces se dedique para la gloria de Dios, para ver el mundo a través de los ojos del Cristo crucificado, de hacer conocer a otros ese amor que él mismo ha experimentado delante de aquella cruz. Piensen ustedes en ese momento en que sintieron poderosamente el amor de Cristo. Y cómo nosotros pudiéramos solamente mantener ese amor encerrado adentro. No, es un amor que tenemos que compartir. Y es esto lo que siente él en este momento. Si yo me he sentido tan amado a través de la muerte y la sangre, de la muerte de Jesucristo, la sangre derramada en la cruz, pues yo también quiero que otros conozcan ese amor. Hay una canción muy bonita que cantamos en español que dice: yo tengo un nuevo amor. Y es precisamente esta la experiencia de San Eugenio, un nuevo amor, el amor que siempre estuvo ahí, pero para él es un nuevo amor que él quiere compartir con todos.
Y prosigue, dice, esto es comenzar ya aquí abajo la vida bienaventurada del cielo. Esa es la verdadera manera de glorificarle como Él desea. Hay de aquellos que prefieren glorificar su justicia, dándole ocasión de ejercerla sobre ellos. ¡Qué insensatos son! Se niegan a glorificar su misericordia con el gran beneficio de ellos. Y Dios, que no tiene necesidad de ellos, tras haber agotado todos los recursos de su caridad, los entregará a su justicia. ¡Ay! ¿Quién es el hombre para que ose permitirse sustraerse al poder del Eterno? No, no. O será nuestro juez o nuestro Padre. Elijamos. Qué palabras tan bonitas, porque en esa experiencia de la cruz, aquí vemos ese proceso de conversión y vemos definitivamente cómo Él reconoce esa amistad y esa relación con su Dios. O escogemos tener a Dios como un juez, donde nuestras acciones y palabras llaman el juicio de Dios, la ira de Dios. O elegimos a que sea entonces aquel Dios misericordioso que nos mira con ojos misericordiosos, los ojos de su Hijo, y que podamos entonces experimentar la misericordia y su gloria. Ese será entonces la visión que tendrá para la conversión de otros, para que las almas sean salvadas. Él encontró delante de aquel crucifijo un Cristo que lo salvó, un redentor. Y él ahora quiere ser un cooperador de Cristo para que todos también experimenten el amor de la salvación. No solo consideré lo que fuera de mí había sido hecho para conducirme a Él, sino que también reflexioné sobre el hecho de que directa y personalmente me había concedido ese fin. Generosidad inmensa de un lado y abuso increíble del otro. Y con esas palabras, hermanos y hermanas, los dejo para que sigan reflexionando sobre lo que es aquel proceso gradual de conversión en la vida de cada uno de ustedes, de poder ver al Cristo crucificado y ser animados, inspirados a que cada uno de nosotros también podamos ver a través de los ojos del Cristo que nos ama y que quiere perdonarnos, que quiere compartir su misericordia. Aquella misericordia que encontró San Eugenio después de una vida sin rumbo, una vida en la cual él se sentía perdido.